Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión síncrona correspondiente a la semana número 3, el módulo 15. Vamos a realizar la presentación para poder analizar puntos muy relevantes para esta semana número 3. Les recuerdo que somos el grupo con la nomenclatura M15, C1, G11, 006. Mi nombre es Romero Humberto Manzano Chip y el orden del día para la sesión es el siguiente: retroalimentación de las actividades de la semana 2, revisión del contenido temático de la semana 3, y análisis de las actividades de la semana 3, recomendaciones académicas y recomendaciones generales. Sin embargo, en esta ocasión me voy a permitir compartir y analizar con ustedes los criterios de evaluación del módulo 15. Pues vamos a iniciar con la presentación. Bien, retroalimentación de la semana número 2. Las entregas han estado aproximadamente en 50 por actividad. Es un número considerable, aunque pues deberíamos de superar los 60 porque son un poquito más de 70 estudiantes en el grupo. Entonces hay alrededor de 20 que no están entregando sus actividades. En la actividad número 3, que era la infografía, sobre los distintos niveles de interacción ecológica que hay, iniciando con la biosfera, disminuyendo al bioma y por último al ecosistema de su contexto, de su localidad. En realidad se dieron las actividades adecuadas, únicamente pues resaltar que trabajen la presentación, que cuiden muy bien la integración de la información en una infografía. Recuerden que la infografía tiene el objetivo de organizar textos y gráficos de manera atractiva para presentar cierto tema de manera que puedan estar sintetizándola y que den a conocer los puntos más relevantes de ese tema. Hubo quienes no lograron integrar los 3 niveles y se limitaron a definir cada uno de ellos. No explicaban el nivel del ecosistema de su contexto, o bien se limitaban a poner las características del clima, de la temperatura y listo. Y también algunos omitieron la reflexión sobre la relevancia que tiene cuidar los recursos naturales y evitar la explotación de los mismos. Y cómo también su ecosistema genera una importancia a nivel global, cómo se integra su ecosistema y cómo influye o qué importancia va adquiriendo. En la actividad número 4, que era un análisis del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, se les solicitaba generar una tabla comparativa que presentara al menos 5 elementos por cada uno de los aspectos solicitados: ecología, social y económico. Y esa información de la tabla del cuadro comparativo tenían que especificarla con base en las lecturas que habían realizado. Al final les pedían que interpretara esta información realizando una reflexión. Hubo quienes hicieron copia y pega de trabajos que hay en la red, lo cual pues es plagio y pues está penalizado
Estas acciones es importante resaltar que perjudican, primero que nada, en su proceso de aprendizaje y también les generan un historial negativo dentro de su expediente de prepa en línea CEP. Lo que se hace es notificar a los tutores para que ellos lleven control de quienes tienen reiteraciones de plagio. Entonces, por favor, vamos a ser honestos y vamos a entregar actividades realizadas por cada uno de nosotros. En el foro de clase se dieron bastantes aportaciones, pero quiero resaltar que varios únicamente entraban y respondían las preguntas detonadoras. No interactuaban, no retroalimentaban a sus compañeros, ya que ingresaban en una ocasión únicamente y no volvían a participar en otros días de la semana y a veces no terminaban las tres aportaciones que tienen que realizar. Entonces, por favor, les pido que seamos conscientes de eso, también de seguir las indicaciones en el foro de clases. Les pedían calcular su consumo de agua mediante unas herramientas que les proponían las ligas de calculadoras de consumo de agua, pero hubo quienes generaban una información aproximada sin hacer este análisis en la red. Bien, en la semana número 3 vamos a trabajar la unidad 2 que se llama el agente social de la naturaleza. En este módulo 15, que es uno de los más atractivos, los más bonitos, debido a que pues, les permiten generar análisis y reflexiones sobre su estilo de vida y sobre el impacto que se genera en la naturaleza. Todos nosotros tenemos un impacto ambiental, algunas veces es mayor que otros y algunas veces es menor, a veces ayudamos a estas cuestiones, pero pues tenemos que profundizar en estas reflexiones y sobre todo llevarlo a la práctica. Si nosotros no logramos pasar de la información de la computadora, de la red, a nuestra vida cotidiana, o sea, tener un impacto real en nuestra vida cotidiana, pues no estamos desarrollando aprendizajes significativos. Vamos a iniciar con las actividades de la semana 3. En la actividad integradora número 5, se llama actividad humana contra ambiente. El propósito de la actividad es reflexionar sobre un problema ambiental en México. Basado en este problema, se tiene que elaborar un artículo donde puedan estar presentando la información del problema ambiental que hayan seleccionado. Esta actividad les puede ayudar bastante para el proyecto integrador, ya que pueden elegir el mismo problema ambiental. Les recomiendo que sea un problema de su contexto, o sea, cerca de su comunidad, que hayan tenido la fortuna o la desgracia de vivir, pero pues que tengan esa información de forma real. Aquí tenemos una infografía de cómo trabajar esta actividad. Seleccionar e investigar acerca de un problema ambiental de México. Aquí para la selección pues recomienda basarse en fuentes de información confiable. Aquí tenemos algunos ejemplos. El águila real en peligro de extinción en México o destrucción de arrecifes coralinos. ¿Qué tienen que hacer? La información tiene que dar respuesta a estas preguntas detonadoras. ¿Qué acciones
deberían plantearse para reducir el impacto, cuál es el problema, en qué lugar y cómo se originó, cuál es el impacto que hasta la fecha ha tenido esta situación, se puede o se pudo evitar, cómo. Esta información es la que deben de tener. Teniendo esta información, tienen que redactar un ensayo. Obviamente tiene que ser de su autoría. Este ensayo debe de tener los siguientes elementos: portada, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. No se olviden de darle la nomenclatura correspondiente. Entonces, precisando, van a buscar información sobre un problema ambiental que responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿En qué lugar y cómo se originó? ¿Cuál es el impacto que hasta la fecha ha tenido esta situación? ¿Se pudo o se puede evitar? ¿Cómo? ¿Qué acciones deberían plantearse para reducir el impacto? Y el ensayo debe de tener esta estructura: nombre del módulo, nombre del ensayo, nombre del alumno, grupo y nombre del facilitador. Les recuerdo mi nombre, Romel Humberto Manzano Chin. Hay quienes están subiendo actividades con el nombre de otro facilitador. ¿Esto qué me indica? Que o están copiando y pegando la portada de alguna actividad de otros módulos, o bien están plagiando el trabajo de otro autor. Entonces, nada más es cuidar ese punto. Todo esto va en la portada. Después tenemos la introducción, donde tienen que hacer una descripción general del problema. El desarrollo, donde tienen que describir el problema y el papel que tuvo la actividad humana en el desarrollo del mismo. Plantear argumentos en relación al impacto que se ha generado a partir de esta situación. Analizar y describir si es una situación que pudo o puede evitarse. Indicar cómo o qué acciones podrían implementarse para reducir el impacto de esta situación. Posteriormente deben de compartir conclusiones, integrando su postura final sobre el tema, resaltando los riesgos de no actuar oportunamente ante el problema ambiental y la importancia de mantener una conducta responsable hacia el medio ambiente. Únicamente resta incluir las referencias bibliográficas. Como se pueden dar cuenta, es una actividad que requiere de un análisis bastante detallado. Hay que investigar, hay que tener la información y luego redactar su ensayo. La siguiente actividad, que se llama políticas ambientales, es una actividad muy simple. Lo que tienen que hacer en esta es investigar sobre políticas ambientales, pero tanto nacionales como internacionales. Estas políticas pues tienen el objetivo de prevenir, atender y controlar el deterioro que se ha provocado en la naturaleza. Después de que tengan la información sobre las políticas ambientales, tienen que elaborar diapositivas donde presenten lo siguiente. Primero, la portada, con los datos que habíamos expuesto en la actividad anterior. La introducción, qué son, para qué sirven y cómo surgieron en México las políticas ambientales. Desarrollo, descripción de más de 3 leyes nacionales y más de 3 acuerdos internacionales en materia ambiental. Pueden incluir la información en tablas como teníamos en la diapositiva anterior. Conclusiones, destacando la importancia de las políticas ambientales y al final las referencias de consulta. Aquí les señala que tiene, y inclusive la rúbrica lo especifica, que deben de tener más de 3 leyes naturales, con 4 podría ser suficiente, y más de 3 acuerdos internacionales. Entonces vamos a cumplir con eso. Si alguien únicamente presenta 3, no vamos a tener problemas para la información. Pasamos al foro de clase. Aquí en el foro de clase voy a dejar de compartir para trabajar el foro desde la
plataforma. Muy bien, aquí estamos. Estaba calificando la actividad del lago de Pátzcuaro. Y tenemos el foro de clases que se llama Mi Huella Ecológica. Ingresan al foro. Una vez ingresando al foro, leen todas las indicaciones. Básicamente es responder las preguntas detonadoras, retroalimentar a sus compañeros y establecer una conclusión. Ingresamos al foro. Y vamos dando respuesta. Recuerden que para que ustedes compartan una aportación propia, le dan en responder réplica. Y si quieren retroalimentar a algún compañero, por ejemplo, quieren retroalimentar a Daniela García, le dan aquí en responder. Y este es el espacio adecuado. Pero pues ingresé aquí para mostrarles cómo realizar el cálculo del impacto de su huella ecológica. Entonces, ingresamos a esta página que tenemos en los recursos del foro. Y aquí vamos a tener una serie de encuestas sobre energía, sobre agua, sobre transporte y sobre residuos. Hay que ingresar a cada uno de las herramientas, de los recursos, y estar poniendo la información que nos piden. Por ejemplo, aquí estamos en la encuesta de energía. ¿Cuántas personas habitan en su casa? En mi caso sería 3. Empezamos con la cocina, el fogón, y hay que poner qué tipo de energía se utiliza. Y acá están las opciones: gas natural, electricidad. En mi caso únicamente utilizamos electricidad. ¿Cuál es el tamaño de la cocina? Vamos a ponerle mediana. ¿Cuántas veces se cocina aproximadamente en la casa en la semana? Entonces, vamos a ponerle que se cocinan 5 veces. Además, en la cocina además hay, y aquí tendríamos que seleccionar qué artículos, con qué artículos contamos. Y aquí nos dice consumo anual por el uso de la cocina. Entonces, aquí podemos optar con calcular, porque pues por persona sería 164 kilowatts por hora, y en el hogar sería 492 kilowatts hora. Y así vamos respondiendo cada una de las preguntas y al final nos genera un análisis del caso. Aquí, por ejemplo, dice, en la cantidad de energía consumida, tu consumo es menor a 300. Tendríamos que ver estas unidades que por persona. Y dice que es un consumo moderado. Puedes reducirlo todavía más ahorrando al mismo tiempo mucho dinero, consultando tu casa y tu vida sostenible. Entonces acá nos dan algunas opciones para profundizar. Pero este análisis es el que debemos de realizar, tener esta información. Aquí nos dice recomendaciones y todo por el estilo. Aquí nada más pues es una página sobre cómo deberíamos tener una casa sostenible, sustentable. Y pues es la actividad que tenemos que desarrollar. Con eso vamos a compartir la primera pregunta. Bueno, la primera aportación debe ser respondiendo a la pregunta, ¿cuál es tu huella ecológica en el planeta? Y en la segunda, ¿qué puedes hacer para reducirla? Redacta al menos 2 compromisos. Y en la tercera, retroalimentar a un compañero. Ahora vamos a compartir de nuevo. Y aquí estamos en la presentación. En el foro de debate tenemos que interactuar con base en la siguiente pregunta detonadora. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuál es la importancia de los acuerdos logrados en la COP21? Entonces, vamos a
analizar primero nuestro comportamiento, nuestras conductas en la huella ecológica, y después vamos a analizar el impacto que tiene todo esto en el cuidado del medio ambiente. Aquí tenemos algunas sugerencias didácticas que vienen desde la coordinación y nos dice iniciar el trabajo semanal leyendo el contenido en extenso de la unidad 1, parte 3, no más de 25 páginas. Antes de hacer búsquedas en Internet para realizar sus actividades, comiencen con la lectura e interacción con los recursos de plataforma. Una vez que lean e interactúen con los recursos de plataforma y materiales de plataforma, investigar en fuentes de información complementarias. Antes de iniciar con el ensayo de la actividad humana contra ambiente, comenzar con la actividad 2, políticas ambientales, porque en el ensayo requieren un mayor análisis. Dice, destacar que la calidad del contenido de un ensayo se fundamenta en su capacidad de argumentación y análisis, en este caso sobre las consecuencias ambientales del problema seleccionado, el origen y la capacidad de análisis de las posibles propuestas de acción para minimizar su impacto. Por eso, esta actividad se recomienda entregarla posteriormente. Para obtener una calificación satisfactoria, es importante documentarse sobre el tema durante la semana. Se tomarán también como fuentes de referencia y para citar en el ensayo las páginas y documentos indicados en los distintos foros, los materiales escritos y audiovisuales o contenido en extenso. Recomendaciones: precisarles que deben leer sus rúbricas, participar en los foros, tanto el de clase como el de debate y en el de aprendiendo ciencias, subirse a actividades de tiempo para calificar depende de qué día hayan entregado, pero pues corresponde a 72 horas hábiles. Entonces, si alguien entrega en sábado, pues van a empezar a correr sus horas hábiles en lunes, martes y miércoles. Subir las actividades a tiempo, esto es muy importante porque los que suben antes de terminar la semana, antes del viernes, estén seguros que se les va a dar la retroalimentación de forma rápida. Pero si alguien sube su actividad el martes, pues va a tener bastantes oportunidades para calificar la actividad y corregirla posteriormente. Si alguien tiene alguna actividad pendiente, les pido que me notifiquen para poder habilitar estas calificaciones. Muy bien, pues vamos a terminar con los criterios de evaluación. Nada más recordarles, porque pues empezamos la semana 4 y en la semana 4 pues es un indicativo de si logran cumplir con los criterios de aprobación o no. Actividad integradora son 6 actividades, 2 por semana, son 3 semanas y corresponden a un 30% de puntos. Foro de clase son 4 foros, 1 por semana y corresponde al 20%. Participación individual, tenemos 10% de asignación de la plataforma, es una asignación directa, y 5% del facilitador. Proyecto integrador de 30 puntos y cuestionario de reflexión de mis evidencias de 5 puntos. Por mi parte sería todo, no hay ningún participante, pero pues quedo pendiente a lo que ustedes necesiten, ya saben dónde localizarme, y cualquier duda que tengan, no duden, hagan la redundancia, en externarla para darle solución lo más pronto posible. Me despido, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima.